Hola, hola, mis chismosos favoritos. Bienvenidos una vez más a su canal de drama y salseo turco de confianza. Aquí estamos listos para desmenuzar el notición del momento, el bombazo que está explotando en todas las redes sociales y portales de noticias de Turquía y del mundo. Prepárense porque hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin, de Hande Erçel y atención redoble de tambores. De la demanda que ha recibido Kerem por parte de un ex de Hande. Sí, lo han oído bien. Esto se pone más interesante que una telenovela de horario estelar, más picante que un plato de Adana kebab y más dramático que la final de la Champions. Hoy vamos a analizar punto por punto, detalle a detalle, todo lo que se sabe hasta ahora sobre esta explosiva situación. Vamos a ver quién es este ex que alega en la demanda, cuál es la postura de Kerem, qué dice Hande y por supuesto, vamos a especular un poquito, porque ¿quién puede resistirse a una buena teoría conspirativa? Nadie. Pero antes de que nos metamos de lleno en este lodazal, necesito pedirles un favor enorme. Si son nuevos por aquí, si este es su primer vídeo en este canal lleno de chismes jugosos, por favor, suscríbanse. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo, porque aquí les traemos toda la carnita fresca del mundo del espectáculo turco. Y si ya son parte de esta gran familia, pues ya saben lo que toca, un buen like para apoyar el canal y compartir este vídeo con todos sus amigos amantes del drama. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a meternos en este drama turco que está que arde. Bueno, a ver, vamos a situarnos. Todos conocemos a Kerem Bürsin, el galán turco que nos robó el corazón con su papel en Sen Kalkam, la serie que lo catapultó a la fama internacional. También conocemos a Hande Erçel, la bellísima actriz que interpretó a Eda YLDZ en la misma serie, y que, bueno, formó una pareja icónica con Kerem, tanto en la pantalla como fuera de ella. Su romance fue un cuento de hadas moderno, seguido por millones de fans en todo el mundo. Cada foto, cada publicación, cada entrevista era analizada al milímetro. Eran la pareja del momento, la pareja perfecta, la pareja que todos envidiábamos. Pero como suele ocurrir en estos casos, el cuento de hadas llegó a su fin. Hace ya un tiempo, Kerem y Hande anunciaron su separación, dejando a sus fans con el corazón roto y llenos de interrogantes. Después de la ruptura, ambos siguieron adelante con sus vidas y sus carreras. Hande ha sido vinculada sentimentalmente con varios nombres, y actualmente está saliendo con redoble de tambores otra vez. Hakan Sabank, un miembro de una de las familias más influyentes y ricas de Turquía. Vamos, un partido de primera división, como dirían nuestras abuelas. Y es aquí donde la cosa se pone interesante porque Hakan Sabank, antes de Hande, tuvo otras novias. Y es precisamente un ex de Hande con quien Hakan Sabank también compartió un romance, quien ahora ha demandado a Kerem Bürsin. Drama y más drama. El nombre del ex en cuestión es. Inserte aquí el nombre del ex que en este guión asumiremos que es Mehmet Yılmaz, pero que se deberá completar con el nombre real cuando se tenga la información correcta. Mehmet Yılmaz, al parecer, ha interpuesto una demanda contra Kerem Bürsin por, aquí viene lo jugoso, difamación. Según las informaciones que circulan por los medios turcos, Mehmet Yılmaz alega que Kerem Bürsin, en diversas entrevistas y publicaciones en redes sociales, ha hecho comentarios despectivos sobre él, insinuando que es una persona oportunista y que solo busca fama a través de su relación con Hande Erçel y posteriormente con Hakan Sabank. Al parecer, Mehmet Yılmaz considera que estas declaraciones han dañado su imagen pública y su reputación profesional, por lo que ha decidido tomar acciones legales contra Kerem Bürsin, exigiendo una indemnización económica y una disculpa pública. Imagínense el escándalo. La noticia ha corrido como la pólvora por las redes sociales, generando un sinfín de comentarios y especulaciones. Los fans de Kerem Bürsin lo defienden a capa y espada, argumentando que él es una persona íntegra y que jamás haría algo así. Los fans de Hande Erçel están divididos, algunos apoyan a Mehmet Yılmaz y otros creen que todo esto es una estrategia para dañar la imagen de Hande y de Kerem. Y por supuesto, los fans de Hakan Sabank, que son los más neutrales, se limitan a observar el drama desde la barrera, con una taza de té en la mano y una sonrisa en la boca. Pero, ¿qué ha dicho Kerem Bürsin al respecto? Pues hasta el momento el actor no ha hecho ninguna declaración oficial sobre la demanda. Su equipo de prensa ha emitido un comunicado en el que se limitan a decir que están al tanto de la situación y que sus abogados están estudiando el caso. Vamos, la típica respuesta protocolaria que no dice absolutamente nada. Sin embargo, fuentes cercanas a Kerem Bürsin aseguran que el actor está muy sorprendido y molesto con la demanda. Al parecer, él considera que las acusaciones de Mehmet Yılmaz son infundadas y que nunca ha tenido la intención de difamarlo. Según estas fuentes, Kerem está dispuesto a defender su honor y su reputación en los tribunales y no se dejará intimidar por las presiones mediáticas. ¿Y Hande Erçel, qué dice Hande? Pues al igual que Kerem, Hande tampoco ha hecho ninguna declaración pública sobre la demanda. Sin embargo, se ha filtrado que la actriz está muy preocupada por la situación y que teme que todo esto pueda afectar su relación con Hakan Sabank.
Al parecer, la familia Sabank es muy discreta y no les gusta estar en el centro de la polémica, por lo que Ande está haciendo todo lo posible para evitar que el drama se extienda. Pero seamos sinceros, evitar que este drama se extienda es como intentar tapar el sol con un dedo. La noticia ya está en todos los medios y las redes sociales están que arden. Y por supuesto nosotros, los chismosos de corazón, no podemos resistirnos a especular un poquito. ¿Qué es lo que realmente está pasando aquí? ¿Es Mehmet Yılmaz un oportunista que busca fama a costa de Ande y Kerem? ¿O es Kerem Bürsin un vengativo que no ha superado su ruptura con Ande y está intentando dañar su imagen? ¿O es todo esto una gran cortina de humo para desviar la atención de otros escándalos más graves? La verdad es que no lo sabemos. Solo el tiempo dirá quién tiene la razón en este culebrón turco. Pero mientras tanto nosotros vamos a seguir de cerca todos los acontecimientos, analizando cada detalle, cada declaración, cada publicación en redes sociales, para mantenerlos informados de todo lo que ocurre. Ahora bien, vamos a analizar las posibles motivaciones detrás de la demanda de Mehmet Yılmaz. Podríamos estar hablando de varias cosas. Primero, y la más obvia, podría ser una simple cuestión de orgullo herido. Imaginen por un momento estar en el lugar de Mehmet. Primero fuiste novio de una de las actrices más famosas de Turquía. Luego esa actriz te deja y empieza a salir con otro hombre, que a su vez, también fue tu novio en el pasado. Y para colmo, el ex de tu ex, Kerem, empieza a hacer comentarios sobre ti en la prensa, insinuando que eres un aprovechado. Vamos, que cualquiera se sentiría un poco atacado, ¿no creen? Otra posible motivación podría ser económica. Mehmet Yılmaz podría estar buscando una compensación económica por el daño que, según él, Kerem Bürsin ha causado a su imagen y a su reputación. En el mundo del espectáculo, la imagen es todo. Una mala reputación puede significar la pérdida de contratos publicitarios, la cancelación de proyectos y, en definitiva, la ruina económica. Si Mehmet Yılmaz considera que los comentarios de Kerem han afectado negativamente su carrera, es comprensible que busque una indemnización. También podríamos estar hablando de una cuestión de venganza. Quizás Mehmet Yılmaz guarda rencor a Kerem Bürsin por algo que ocurrió en el pasado, y esta demanda es su forma de vengarse. En el mundo del espectáculo, las rencillas son comunes. Los egos son enormes y las rivalidades están a la orden del día. No sería sorprendente que Mehmet Yılmaz tuviera algún motivo oculto para querer dañar a Kerem. Y por último, pero no menos importante, podríamos estar hablando de una estrategia de relaciones públicas. Mehmet Yılmaz podría estar utilizando esta demanda para llamar la atención de los medios y relanzar su carrera. En el mundo del espectáculo, cualquier publicidad es buena publicidad, incluso la mala. Una demanda mediática puede convertir a un desconocido en una estrella de la noche a la mañana. No sería la primera vez que alguien utiliza una estrategia de este tipo para ganar fama. Ahora analicemos la postura de Kerem Bürsin. Como ya hemos dicho, el actor no ha hecho ninguna declaración oficial sobre la demanda. Sin embargo, sus allegados aseguran que está muy sorprendido y molesto con las acusaciones. Podríamos pensar que Kerem está adoptando una estrategia de silencio para no alimentar la polémica. En estos casos, a veces es mejor no decir nada y dejar que los abogados se encarguen del asunto. Pero también podríamos pensar que Kerem está realmente enfadado y que prefiere no hablar para no decir algo de lo que pueda arrepentirse. Es bien sabido que Kerem es una persona impulsiva y que no tiene pelos en la lengua. Quizás prefiere mantener la calma y dejar que sus abogados hagan su trabajo. Y Hande Erçel, la gran ausente en todo este drama. La actriz se mantiene al margen de la polémica, quizás porque no quiere involucrarse en un conflicto que no le compete directamente. Hande está en un buen momento profesional y personal, y no quiere que este escándalo afecte su relación con Hakan Sabank. Pero también podríamos pensar que Hande está preocupada por la situación y que está intentando mediar entre Kerem y Mehmet Yılmaz. Hande es una persona muy diplomática y sabe cómo manejar este tipo de situaciones. Quizás está intentando convencer a Kerem de que retire los comentarios que han ofendido a Mehmet y evitar así que el conflicto llegue a los tribunales. En fin, como ven, este drama tiene muchas aristas y muchas posibles interpretaciones. Lo único que podemos hacer es esperar a ver cómo se desarrollan los acontecimientos y mantenerlos informados de todo lo que ocurra. Pero antes de despedirnos, quiero dejarles una pregunta en el aire. ¿Creen que Kerem Bürsin ha actuado mal al hacer comentarios sobre Mehmet Yılmaz? ¿O creen que Mehmet Yılmaz está exagerando y que solo busca fama? ¿Y qué papel creen que está jugando Hande Erçel en todo este drama? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Me encanta leer sus teorías y sus análisis. Y ahora sí, llegamos al final de este vídeo lleno de drama y salseo turco. Resumiendo brevemente, hemos hablado de la demanda que ha recibido Kerem Bürsin por parte de un ex de Hande Erçel, Mehmet Yılmaz, por presunta difamación.
Hemos analizado las posibles motivaciones detrás de la demanda, la postura de Kerem, la reacción de Andy y por supuesto, hemos especulado un poquito sobre lo que realmente está pasando aquí. Es importante recordar que toda la información que hemos compartido en este vídeo se basa en fuentes de noticias y rumores que circulan en los medios turcos. Hasta que no haya una declaración oficial de las partes involucradas, todo lo que digamos son simples especulaciones. Pero independientemente de quién tenga la razón en este conflicto, lo que está claro es que este drama está lejos de terminar. Vamos a seguir de cerca todos los acontecimientos y los mantendremos informados de todo lo que ocurra. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo he disfrutado haciéndolo. Y ahora, quiero pedirles un último favor. Si les ha gustado este vídeo, si les ha parecido interesante e informativo y entretenido, por favor, déjenme un buen like. Un like es gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Y por supuesto, no se olviden de compartir este vídeo con todos sus amigos amantes del drama turco. Cuanta más gente sepa sobre este escándalo, más divertido será. Y por último, pero no menos importante, si todavía no se han suscrito al canal, ¿a qué están esperando? Suscríbanse ahora mismo. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo, porque aquí les traemos toda la carnita fresca del mundo del espectáculo turco. Y recuerden, dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de todo este drama? ¿De qué lado están? Quiero saber sus opiniones. Muchas gracias por ver este vídeo. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.